Bueno, sobre lo último que estaba aquí refiriendo el diputado, simplemente hablar un poquitito de los alcances de la inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Y esto no es una idea mía, esto realmente viene un poquito del espíritu ya de la constituyente en su momento al sentar esta garantía constitucional de la inmunidad de opinión y también al análisis interpretativo que ya hizo la Corte. Existe ya sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra Brasil justamente respecto al alcance de la inmunidad parlamentaria y el desafuero para el procesamiento de los legisladores. En este sentido, lo que se quiso en su momento, en 1992, esa constituyente, era dotar de las garantías a ese representante del pueblo de poder expresarse libremente sin temor a una represalia. Estábamos saliendo de una dictadura y, por supuesto, garantizar esa libertad de expresión y de opinión y de poder hacer denuncias incluso contra altos funcionarios o contra policías o contra supuestos torturadores, etcétera. Requería coraje en ese momento y, por supuesto, darle un blindaje a ese representante del pueblo, es decir, a la voz del pueblo, darle una garantía de esa inmunidad de opinión. Ese fue el espíritu. En ningún momento el espíritu fue crear superpoderes o crear una casta especial de personas que tengan más derechos que el resto de los ciudadanos, ¿verdad? Existen ciertas prerrogativas, sí, que tienen ciertos funcionarios, por ejemplo, funcionarios diplomáticos, tienen ciertas prerrogativas, prerrogativas que tiene el presidente de la República, el vicepresidente, pero en ningún momento generar, digamos, castas especiales o ciudadanos de primera o de segunda que tengan más derechos que el resto. Entonces, no existe el derecho del legislador de que no se pueda allanar su morada, por ejemplo, de que no se pueda, a través de una orden judicial dictada por un juez competente en el marco de un debido proceso, irrumpir la propiedad privada en busca de elementos que el Ministerio Público, en su carácter de representante de la sociedad, considere parte de algún hecho punible, en base a su hipótesis investigativa. Entonces, no existe la inmunidad contra el allanamiento de la propiedad privada. Eso no existe, ¿verdad? Existe la inmunidad de opinión que no excede o no abarca la morada, porque si no estaríamos encontrando la falla en la Matrix, Enrique. Sería muy fácil agarrar y esconder material de pornografía infantil en la casa de un senador o de un diputado, si uno sabe que no se puede allanar su morada, o sabe que le tiene que dar aviso previo de que uno se va a ir a realizar ciertas acciones investigativas en su casa, ¿verdad? O enterrarlo muerto en su patio, ¿verdad? Sería muy sencillo. Es decir, no existe ese privilegio especial hacia ningún ciudadano y ciudadana en la República del Paraguay de que tenga esa inmunidad de no allanamiento de morada. Bueno, ¿puedo yo ahora un ratito? Me encanta cómo vamos entrando en materia y bien rápido. Gracias. No, en serio. Yo quiero empezar señalando lo siguiente con respecto a algunas cosas que dijo Rodrigo y también Ale. Acá nosotros, estimados amigos, yo voy a reiterar que estamos bajo una campaña que se hace contra el Congreso Nacional desde hace 30 años y que la está haciendo la red de las organizaciones no gubernamentales coordinada por Marta Ferrara y Agustín Carrizosa. Y esta es una campaña sistemática desde hace 30 años, en la cual el sustrato informativo es que el Congreso es una mierda y que todos los que están adentro del Congreso son también una mierda. Porque el proyecto político, estimado amigo, de Marta Ferrara, Agustín Carrizosa y las ONG es reemplazar la democracia. Yo no quiero que me crean a mí. Les dije siempre dónde pueden buscar cuál es el proyecto político de las ONG. Y pueden entrar en la página del Foro Económico Mundial en Google y ahí ponen en el buscador, en la lupita esa que tiene arriba, Gobernanza 4.0. Y ahí ustedes van a encontrar el manifiesto firmado por el presidente Klaus Schwab diciendo: nosotros no queremos más democracia.
Nosotros queremos acá el gobierno corporativo. Algunos floreos ahí en la entrada, pero esa es la sustancia. Entonces, obedeciendo esa orden, las ONG paraguayas están desde hace 30 años torpedeando todos los días al Congreso. Si el Congreso compra sillas es una mierda. Que si compra focos es una mierda. Que si cambia la canilla es una mierda. Que si tiene una cagada. Si tiene... bueno, en consecuencia, yo desde hace unas semanas, conmigo esta campaña ya no anda. Porque el Congreso paraguayo, estimado amigo, en estos 30 años tiene un defecto. Pero no es el que dicen estos badulaques. El defecto que tiene el Congreso es que está demasiado enchufado con estos badulaques. Porque si vos sacás el enchufe con los badulaques de las ONG, lo que encontrás es que en los 30 años de democracia que tenemos, el Congreso paraguayo ha sido tal vez la institución del Estado más receptiva y más permeable a las demandas de la sociedad. Sin ninguna duda. Y le desafío a Marta Ferrara, a Agustín Carrizosa, a cualquier ONG-cero de mierda que me desmienta lo que estoy diciendo. La institución más receptiva y más permeable a las demandas sociales es el Congreso Nacional. Ahora, dicho esto, ¿en el Congreso se sientan alguna basura? Sí. No hay nada que discutir, eso está claro. Pero la culpa de eso, estimado amigo, no es ni del Congreso ni del desbloqueo como pretende Celeste Amarilla. La culpa de esto es de la ley de financiamiento político, que entre paréntesis Celeste Amarilla se niega a tocar. Bueno, Celeste Amarilla, Efraín Alegre y todos los supuestos opositores. No sé si cuál es la posición de Rodrigo. Y perdón por esta perorata de introducción, pero, y aquí voy al punto, yo disiento contigo, alegría como siempre. No, en lo último que dijiste estoy de acuerdo contigo. Ah, bueno. Y la parte que disiento contigo es que no, el artículo 191 no habla de inmunidad de opinión. No. Inmunidad de opinión, primer párrafo. Inmunidad de arresto, segundo párrafo. Inmunidad de proceso, tercer párrafo. Cuando se formase contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, cuando se formase causa contra un senador o diputado ante los tribunales, el juez lo comunicará a la Cámara, la cual examinará el mérito para que sea sometido a proceso. Diccionario de la Real Academia. Proceso. Acepción número 4. Derecho. Conjunto de actos y trámites seguidos ante juez o tribunal tendiente a dilucidar la justificación en derecho de una determinada pretensión entre las partes que concluye una resolución motivada. El allanamiento es parte del proceso. Y por tanto, el diputado y el senador tienen inmunidad. No para que no se allane. Eso no dice el artículo 191. Se puede allanar. Es más, se le puede meter preso, claro. Perdón, se le puede procesar al diputado. Lo que no se puede hacer es hacerlo sin conocimiento de la Cámara y del propio interesado, mi querida Ale. Y eso dice la Constituyente también. Me gustaría, Enrique, si se puede. Por favor, no, acá estamos para discutirnos entre los tres. Y me encanta que podamos debatir este tema con todo respeto, ¿verdad? Bajo la misma bandera de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por supuesto que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pero hay que empezar, alguien tiene que animarse a hablar también un poco con la verdad de lo que contempla nuestra Constitución Nacional. En ciertos aspectos, ciertas altas autoridades públicas tienen ciertos privilegios, ¿verdad? O sea, si probablemente ahora llega una orden de allanamiento o de detención o de restricción contra Enrique Vargas Peña, contra Enrique Vargas Peña, probablemente puede ser detenido, inclusive ir preso. Sí. Y si llega en este caso junto al diputado fulano, voy a hablar de mí, Rodrigo Blanco, yo me tengo que ir a mi casa. Eso establece la Constitución. Sí, señor. Yo no estoy buscando prevalecerme de eso ni decir, no, yo soy de primera, yo soy de segunda. Una alta autoridad pública
debe tener y ser respetada y garantizada su inmunidad para que se anime o para que tenga el coraje para construir institucionalidad. No existe un parlamentario que pueda ser libre en sus opiniones si sabe que está expuesto, si su familia no está segura en su casa, ¿verdad? Y bajo esta misma bandera, y ahí vamos a ir un poco unos años atrás, bajo esta misma bandera que no todos somos, o sea, se construyó la hipótesis de que los legisladores podían ser destituidos por mayoría simple. Personalmente me considero que hice en su momento dejé sentada mi posición en el Congreso cuando se trataban las pérdidas de investiduras, y yo decía, esto no es posible, la Constitución no permite. Así mismo. ¿Verdad? He votado en contra de todas las pérdidas de investidura, independientemente de la convicción personal que yo pueda tener de la conducta de ese parlamentario, ¿verdad? Pero los constituyentes dijeron claramente cómo funciona el 190 en cuanto a las sanciones que puede recibir un legislador. Y el centro de debate, Enrique, te pido que te tomes tu en algún momento, si no lo hiciste todavía, el centro de debate fue si se mantenía en el 190, decía sancionar, amonestar o excluir de su seno, decían las constituciones anteriores. Y el centro de debate del 190 fue si mantenían la palabra excluir. Y ganó la moción de los convencionales de Cano Rail, de Evelio Fernández Arevalo, de Campos Cervera y de la gran mayoría, porque hubo una pequeña oposición, donde decían, nosotros vamos a retirarle esa potestad al Congreso de juzgarse entre pares, porque entre bueyes no hay jornada, decía Evelio Fernández Arevalo. Perfecto. A pesar de eso, vino una andanada de posiciones políticas de algunos partidos políticos, de otros, de diversos actores. Y digo yo, queriendo ser políticamente correctos muchas veces con la ciudadanía desilusionada de sus parlamentarios o con lo que fuera, ¿verdad? Y decían, no, todo, mayoría simple. ¿Cómo? ¿Verdad? Y yo le decía, esto no es posible, esto no está permitido, esto no se puede. La Constitución, los constituyentes trasladaron los derechos de los títulos y acciones de los parlamentarios al Tribunal Superior de Justicia 273. Pidamos la pérdida de investidura de la doctora Alejandra Peralta y que resuelva el TSJE, ¿verdad? Yo fui escrachado en mi casa, Enrique, por haber sostenido esa posición. En 3 ocasiones. Tuve que gastar más de 20 millones de guaraníes en reformar el frente de mi casa, que encima no era mi casa, la casa de mi suegra, ¿verdad? Y más comprometido me sentía, ¿verdad? Solamente por haber opinado eso desde mi banca. Y porque decían de que yo le defendía a Carlos Portillo. Y yo decía, no, yo pido una comisión, que conseguimos instalar esa comisión, invitamos juristas notables, estuvo Lecano Claude, el hoy ministro del TSJE, Jorge Bogarín, estuvo la doctora María Victoria Rivas, estuvieron 5 constitucionalistas, más una comisión que se formó, y todos concluyeron esta tesis, que después no fue aprobada por toda la presión que existía de decir, no, ustedes se están blindando. Hasta hoy no se puede resolver esa situación de la mayoría simple y no la van a poder, Enrique. Eso yo te adelanto.